Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saluda vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga desde Temuco, Chile, en nombre de Academia Cristo y la Iglesia Luterana Confesional. El tema del cual les quiero compartir en el día de hoy es algo que puede resultar un tanto obvio, pero no lo es tanto, lamentablemente, y es la resurrección de Cristo. En primer lugar, eh, como lo decía, puede resultar tan obvio, incluso para un cristiano, pero lamentablemente en el mundo actual, en este siglo XXI, ya no lo es tanto, lamentablemente. Espero que, por supuesto, para usted, así como lo es para mí y para nosotros en Iglesia Luterana Cristo y Academia Cristo lo sea. Sin embargo, la pregunta pertinente obviamente es, ¿qué significa resurrección? Desde un punto de vista netamente lingüístico, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, resurrección o resucitar significa literalmente en su primera acepción devolver la vida a un muerto. O en su segunda acepción, volver a la vida. Eh, la resurrección de Cristo es pertinente, por lo tanto, de hecho no es ni siquiera pertinente, es necesario que sea aceptada, por ejemplo, no, como un hecho absolutamente corporal. Tal vez nosotros, por la obviedad del término, solemos utilizar en nuestro vocabulario no hablar de la resurrección corporal, de la resurrección simplemente, sin mayores adjetivos. Pero sí corresponde que siempre que se hable de la resurrección, debemos recordar que esta resurrección es y fue corporal necesariamente. Y esa es precisamente la parte en donde lamentablemente no todos los mal llamados cristianos están de acuerdo con lo que les estamos compartiendo nosotros ahora. Recordemos, no puede ser una resurrección de tipo espiritual. Y de hecho, además, no con un nuevo cuerpo, un cuerpo distinto, sino que Cristo debió resucitar para que sea verdad lo que nos dice la Escritura, tal cual de manera corporal y con el mismo cuerpo con el cual murió el día de la crucifixión. Pero, ¿qué nos dice, por ejemplo, la Biblia sobre la resurrección? Vamos a la Biblia. Mateo 28, 6 nos dice, 28, 6 y 7, nos dice, no, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, pues el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Amén. Esto es en Mateo. Luego vamos al siguiente evangelio, obviamente a Marcos capítulo 16, capítulo 16, versículo 6, donde nos dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Posteriormente en Lucas capítulo 24, versículos del 5 al 7, nos dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Palabra clave, vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y finalmente en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 8 al 9, nos dice, entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Amén. Como se dan cuenta, si bien les leí la parte sustancial del relato, ninguno de ellos nos da a entender de que esta resurrección de la cual fue el testigo, digamos, o el protagonista fue Jesucristo, esta resurrección fuese de una manera que no fuese corporal. O sea,
simplemente nos describe el hecho. Fue resucitado y por lo tanto, si murió físicamente, tenía que resucitar, por lo tanto, físicamente, corporalmente. Por ahí van a venir muchas, y de hecho las vamos a escuchar, objeciones del mundo, tanto llamémoslo cristiano, que pone en duda estos relatos y que le tratan de dar una interpretación espiritual, que es una herejía que estuvo un poco entremezclada entre los primeros siglos del cristianismo, en algunos grupos que decían que Cristo había resucitado con un cuerpo espiritual o que nunca tuvo un cuerpo y por lo tanto simplemente lo que se veía de él era una imagen. Las sectas llamadas gnósticas eran precisamente los que más difundían esta enseñanza. Sin embargo, a partir del siglo, una realidad, insisto, tan obvia para cualquier cristiano, a partir del siglo XIX principalmente, comenzó a popularizarse. Y sinceramente lo que diga el mundo incrédulo al respecto de esto no nos debería por qué importar, y de hecho no me importa. Lo que me preocupa, lo que lamento, es que haya lamentablemente personas cristianas que digan o se digan seguidores de Cristo, pero que pongan en duda el relato bíblico. Y insisto, una de las objeciones, volviendo a lo que les mencionaba, que vamos a encontrar es que una resurrección corporal está totalmente ajena a las leyes de la física, de la naturaleza. ¿Es verdad eso? Por supuesto, claro que sí. Cualquier ley de la naturaleza, de la biología, etcétera, todo lo científicamente demostrable, nos demuestra, valga la redundancia, que la resurrección o que una resurrección es algo físicamente imposible. Pero no podemos olvidar el importantísimo hecho de que ¿quién creó estas leyes de la física? Las leyes de la biología, etcétera. No las creó ni usted, ni yo, ni el más erudito científico. Las creó Dios mismo. Por lo tanto, Dios no está sujeto a esas leyes. Entonces, ¿es ilógico que Cristo haya resucitado al tercer día? Desde un punto de vista científico, sí, claro que lo es. Pero es por eso, insisto, absurdo desde un punto de vista, teniendo en cuenta que Dios creó las leyes, no, de ninguna manera. Entonces, Dios y por lo tanto Cristo está por sobre las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él mismo las creó y les dio orden. No está por lo tanto sujeto a su propia creación, nuestro Dios. No es un Dios inválido, por así decirlo. Si se trata también de insistir en lo importante de la resurrección, insisto, físico-corporal de Cristo, tenemos que recordar las otras resurrecciones que se mencionan que hizo Jesucristo. La hija de Jairo, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín. Al menos estas tres son todas resurrecciones de ¿qué tipo? Corporales, físicas. O sea, lo que resucitó fue el cuerpo exactamente tal cual como habían fallecido estas personas originalmente. Entonces, si esas resurrecciones que Cristo mismo hizo fueron físico-corporales, ¿por qué la resurrección de Cristo iba a ser distinta? No hay un sustento bíblico para eso. Insisto, que un incrédulo me diga que no cree en esto, pues bueno, allá él es esperable, lo raro sería que creyera. Lo lamentable es que hay personas que sí se dicen cristianos, que tal vez se burlen de usted y de mí, y de hecho nos va a constar probablemente, que se burlen de la resurrección corporal de Cristo por considerarlo algo ilógico, algo absurdo. Sin embargo, ellos, pero no por eso deja de ser una herejía, independiente de la burla. Algunos significados, por ejemplo, de que la resurrección no sea corporal. Por ejemplo, en primer lugar, no habría sido una resurrección, por muy absurdo que parezca. O sea, simplemente la resurrección, como lo leí al principio de esta breve charla, nos dice la resurrección es volver a dar vida, punto. No estamos hablando, por lo tanto, de una vida con un apellido espiritual, no. Simplemente no habría sido una resurrección. Y por lo tanto, quiere decir entonces que la Biblia nos estaría mintiendo si no hubiese sido una resurrección corporal. También, el precio tal vez más grande de todo esto habría sido que Jesús no habría vencido a la muerte. O sea, él
habría sido una ánima, un alma en pena, llámelo como quieran, un espíritu, pero el Cristo resucitado, el que dio el sermón del monte, el que resucitó a estas mismas personas que antes les mencionaba, que nació en Belén, etcétera, no habría vencido a la muerte y por lo tanto no habría vencido tampoco al pecado. Y por lo tanto usted y yo, como cristianos, no tendríamos ni la más mínima esperanza. Entonces, insisto, las consecuencias espirituales bíblicas de que la resurrección de Cristo no haya sido corporal son gigantescas. No son solamente una cuestión de semántica o de vocabulario, sino, insisto, de la salvación eterna. Entonces, también sobre insistir en la resurrección corporal, todos los relatos que les leí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de una resurrección física, sin ningún tipo de adorno, sino simplemente, por lo tanto, una resurrección no de ningún tipo espiritual. Por lo tanto, entonces, ¿por qué vamos a nosotros sacar la Biblia y decir, no, esta resurrección no es la que a nosotros se nos viene en gana creer? Obviamente no tenemos la autoridad para eso. Además, otro punto importante sobre la resurrección es que hace un puente entre los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y el resto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la resurrección corporal de Cristo es un tema transversal que atraviesa toda la Biblia y obviamente todo el Nuevo Testamento. Hay lamentablemente algunos teólogos y sectores que tratan de hacer creer como que el cristianismo posterior es un invento de Pablo versus el cristianismo verdadero, que es el de los 4 evangelios. Pues no, precisamente al unir la resurrección de Cristo, o corporal, por supuesto, estamos hablando de una resurrección, de un tema que es transversal y une todo el Nuevo Testamento. No hay dos partes separadas, alienadas una de la otra, sino que estamos hablando de un solo tema transversal a todo el relato. Por lo tanto, obviamente nos da certeza y confianza de lo que nos enseña la Biblia respecto de la unidad de su mensaje. No es que Pablo haya escrito lo que quiso por una parte, Mateo, Marcos, Lucas, Juan escribieron lo que quisieron por otra parte, sino que ahí se ve nuevamente la revelación divina. Estos autores escribiendo lo que Dios decidió que así fuese escrito. Vamos nuevamente a la Biblia, 1 Corintios 15, ¿no? ¿Qué nos dice? Un versículo muy importante referente a la resurrección. Nos dice 1 Corintios 15, 14. Aquí nuevamente se insiste en la importancia del relato. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. O un poco antes, el libro de Hechos, capítulo 6, nos dice, en el versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Recordemos, por lo tanto, si creemos en la palabra, debemos predicar al Cristo resucitado, y al Cristo resucitado tal cual como nos lo describe la Biblia, no otro, no de otra manera, como nosotros creamos que pueda ser más lógico o más fácil de llegar al entendimiento humano. Algunas pruebas breves, por así decirlo, que no son expresamente bíblicas, pero que se pueden extraer del texto también. Pruebas respecto de la resurrección de Cristo. 1. En primer lugar, la tumba vacía. 2. Las apariciones post-mortem de Jesús. Por ejemplo, muchos dicen que todo este relato es muy mítico, es una leyenda que se creó. Sin embargo, toda la literatura en la historia de la humanidad nos habla que para que un relato que mezcle algo de verdad con el mito y termine creyéndose de manera definitiva, tiene que pasar para eso muchas generaciones, siglos, de hecho, muchos siglos, incluso más de 1000 en algunas ocasiones, para que un relato se convierta en mito. Cosa que obviamente no es el caso de la Biblia. ¿Por qué?
porque el relato de los evangelios, bueno, fue escrito solo con unos cuantos años de diferencia en relación a las cartas de Pablo, etcétera, o el resto del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no alcanzó a pasar ni siquiera una generación completa en donde ya se estaba dando testimonio de Cristo resucitado. Por lo tanto, no hubo literalmente tiempo para que se pudiera hacer una mentira en base al relato a la historia de la resurrección corporal de Cristo. Y en tercer lugar está la creencia de los primeros cristianos en la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Uno podrá decir, bueno, eran los primeros cristianos, no eran perfectos, obviamente podían equivocarse. Sin embargo, usted o yo, ¿estaríamos dispuestos a morir por una mentira? Como usted bien sabe, nosotros pertenecemos a la Iglesia Luterana Confesional. Si yo tuviera la más mínima duda de que mi iglesia predica una mentira, ¿creen ustedes que sería una persona tan irracional como para morir por ella o poner a disposición mi vida por ella? No, de ninguna manera. Por lo tanto, si hubiese sido una mentira la resurrección de Cristo, habría sido, por cierto, una mentira muy poco beneficiosa. Normalmente la gente, ¿para qué miente? Para lograr algún tipo de beneficio, para algún tipo de estafa, para engañar a alguien, para que se crea un relato en un tribunal, etc. Con eso, siempre la mentira va unida a un beneficio para uno mismo. No, uno no miente con el fin de, o al menos esa es la norma, no miente con la intención de uno ser perjudicado, sino al contrario. Sin embargo, ¿por qué digo que habría sido una mentira muy poco beneficiosa? Porque los primeros cristianos fueron, como lo he dicho en otras ocasiones, fueron una iglesia mártir. Prácticamente la mitad, o tal vez más, dependiendo de los historiadores que analicemos, van a contarnos, nos cuentan de que los cristianos de los primeros 2 siglos, o sea, los más cercanos a la resurrección corporal de Cristo, murieron asesinados, ya sea a manos de los judíos o en manos de los romanos, pero murieron precisamente creyendo el relato de la resurrección. Por lo tanto, ¿habría sido lógico para estas personas morir por algo que ellos tuvieran alguna duda? Me imagino que no. Lamentablemente, la teología moderna, teología que se hace llamar cristiana, pero no lo es, no duda, de hecho ni siquiera duda, derechamente niega o considera irrelevante la resurrección de Jesús. Por ejemplo, los grandes teólogos de las escuelas alemanas, como por ejemplo Dietrich Bonhoeffer, que de hecho su Cristología, su libro entero, que algunos valoran mucho, y sin embargo, lamentablemente, no hacen la más mínima referencia a la resurrección de Cristo. El último capítulo de su libro sobre su Cristología, ¿con qué termina? Con la muerte de Cristo. Ok, por supuesto, ¿es fundamental la muerte de Cristo que ahora estamos recordando? Sí, sin duda que lo es. Pero también es fundamental creer en la resurrección. Si no, ¿qué sentido tiene la muerte de Cristo en la cruz si Cristo no resucitó? O también otros teólogos como Bultmann, Kesselman, Calvert, Paul Tillich, Jürgen Moltmann, o en Estados Unidos el lamentablemente conocido Jesus Seminary, que la verdad lo único de Jesús que tiene es precisamente su nombre. Literalmente no hay absolutamente una sola enseñanza sobre Cristo que en ese seminario no sea puesta en duda, o de hecho negada. Incluso, obviamente, incluso ponen en duda de que Cristo haya muerto verdaderamente crucificado. Sin embargo, la pregunta que usted y yo podríamos hacerle a estas personas, ¿qué piensan ellos o pensaban, ya que la mayoría de ellos murieron? ¿Qué pensaban mientras ellos cada domingo en el culto decían el credo apostólico? En aquella parte creo que cuando anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, o cuando hacemos las lecturas bíblicas que nos hablan al respecto, o sea, en el fondo estas personas están engañando a sí mismas. Pues en el fondo eso es lo que está sucediendo. O sea, imagínense, ellos están declarando verbalmente, cuando recitan el credo, que están creyendo una mentira, que algo que ellos, supuestamente, que ellos afirman abiertamente que es una mentira, pero que sin embargo no tienen ningún problema en proclamarla, esa mentira, cada vez que recitan el credo apostólico, por dar un ejemplo.
entre otros relatos o las lecturas bíblicas, insisto. Por lo tanto, defender la resurrección de Cristo como un hecho corporal, real, literal, no es un simple diálogo amistoso, amigable, entre camaradas, entre simples amigos eventualmente que comparten ideas, uno a favor y otro en contra. No, no es un diálogo simpático con ellos. Los que niegan la resurrección de Cristo no son nuestros simples competidores, nuestros oponentes, son nuestros enemigos. Nosotros como cristianos somos enemigos de la herejía y por lo tanto las personas que propagan la herejía deben ser considerados como nuestros enemigos también. ¿Por qué? Porque son enemigos de Cristo. Si están negando la resurrección de Cristo, están declarándose abiertamente enemigos de Cristo. Insisto, no puede ser esto considerado cuando el defender la resurrección de Cristo y la veracidad de lo que nos dice el texto bíblico, insisto, no es solamente un diálogo, una dialéctica, un debate académico que no tiene ningún fin alguno. No, tiene que ser con el fin de defender la enseñanza que nos queda tan clara en la Biblia. Abrir las páginas de la Biblia, obviamente en el Nuevo Testamento, nos deja extremadamente claro que el relato bíblico de la resurrección de Cristo es absolutamente literal, que no hay lugar para la duda. Por lo tanto, no, por mucho que esto pueda eventualmente ser, y de hecho lo ha sido, motivo de burla de parte de los herejes, pero bueno, recuerden, el insulto del hereje es el mejor elogio que puede recibir el creyente, el Hijo de Dios. No nos debe interesar que un ateo, o uno de estos herejes mal llamados cristianos tengan una mala opinión de nosotros o que nos consideren indignos académicamente. Pues bueno, al contrario, si creer en la resurrección de Cristo, tal como la relata la Biblia, de manera corporal, física, eso es sinónimo de ignorancia académica, pues bueno, gloria a Dios y que así lo sea. A buena hora que seamos insultados por ese motivo. Entonces, pero por lo mismo, al contrario, como lo que nos interesa a nosotros es ser amigos de Dios, hijos de Dios, debemos precisamente dar gracias a Dios de que nuestra predicación no es vana, ni por lo tanto tampoco nuestra fe. Y por eso vamos a las palabras bíblicas de 1 Corintios 15, versículo 57, que nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente esa victoria que nos da nuestro Señor Jesucristo tiene su base precisamente en la resurrección. Resurrección que por supuesto les invito a recordar cada día, no solamente ahora para Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida como cristianos que somos. Así que agradecer a Dios por esta victoria que Dios nos ha dado por Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios le bendiga y que nos encontramos la próxima semana.